las preguntas de manera directa al expositor. Al término del evento, se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitando enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, solicito permiso para dar inicio al evento. Proceda, por favor. Gracias. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la Conferencia Magistral Violencia y Discriminación a la Comunidad LGTBIQ+, organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Saludamos la presencia a la sala de honor integrada por el señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla y presidente de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Asimismo, saludamos a la señora doctora Jenny Soledad Tipaxi Rodríguez, jueza especializada titular penal, integrante de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. También saludamos a la señora doctora Jessica Paola Viteri Valiente, jueza especializada titular de familia, integrante de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Al doctor Carlos Rodríguez Rosales, juez titular de Paz Letrado, integrante de la comisión. Y asimismo, acto seguido, invitamos a la señora doctora Jenny Soledad Tipaxi Rodríguez, jueza especializada titular en lo penal, integrante de la comisión, a que brinde las palabras de bienvenida de este magno evento. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos y todas las presentes en esta plataforma virtual y también a los que están conectados a través de la red social de Facebook. Es para la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla un enorme honor contar esta noche con la participación de la señora doctora Doris Rodríguez Alarcón en su calidad de jueza penal o jueza superior titular integrante de la Sala de Apelaciones de nuestra Corte Superior de Justicia, quien esta noche va a disertar el tema sobre la violencia y discriminación a la comunidad LGTBIQ+. La trascendencia del tema que esta noche se va a abordar reside justamente en la cantidad de actos de violencia que al día de hoy y que cada día incrementan, sobre todo vinculadas a estas personas, y va a ser abordada también en los ámbitos penal, social, familiar, cultural. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar este evento académico, deseando que sea de su agrado y nuevamente agradecidos de contar con la participación de la doctora Doris Rodríguez Alarcón. Gracias. Muy agradecido por sus palabras, señora doctora Jenny Soledad Tipaxi Rodríguez. Damas y caballeros, a continuación con el programa, invitamos a la señora doctora Doris Rodríguez Alarcón, quien disertará la ponencia Violencia y Discriminación a la Comunidad LGTBIQ+, para la cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Actualmente juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, integrante de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla. También fue integrante de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte, magíster en Derecho Penal, magíster en Derecho de Género, en la Universidad Jaén de España, ex becaria de la Escuela Judicial del Poder Judicial de España, ex jefa de la Unidad de Visitas de la OCMA, ex jefa de ODECMA de Ventanilla, juez de la Corte Superior de Lima desde 1992 hasta el 2016. Artuista y expositora nacional e internacional. Reciba una cálida bienvenida, señora doctora Doris Rodríguez Alarcón. Buenas noches a todos y a todas y a todes. Es la nueva designación que vamos a hacer a todas las personas, a todos que nos estamos escuchando y viendo en este momento. Yo quiero agradecer en primer lugar a la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad de nuestra Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla, quien está en la persona de Jorge Luis Pajuelo Cabanillas,
que es el representante de nuestra comisión para la Comisión Nacional, así como la doctora Jenny Tipac y los demás integrantes, a quienes agradezco mucho la invitación en esta oportunidad, y al secretario Elisha, a quien tengo también el gusto ahora de conocerlo. Bueno, el tema que nos ha traído hoy día es justamente por el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Es decir, que este es un tema a quien hemos dedicado hacerlo hoy día, y vamos a tocar el tema sobre violencia y discriminación a la comunidad LGTBIQ+. Sabemos que estas son siglas que representan a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, bisexuales e intersexuales, y el último Q es el queer, que es una designación que se hace a todas las personas que no se sienten representadas en ninguna de estas otras nomenclaturas. Y más porque irán habiendo otras más formas de sentirse, porque esta diferencia que ahora estamos viendo en nuestra sociedad es por sentirse, por cómo se siente la persona. Entonces, el tema vamos a separarlo en tres aspectos muy importantes. Uno, el problema de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, así como el reconocimiento de las normas internacionales, ¿no? A través de la Organización de Naciones Unidas y el PNUD específicamente, que se ocupa justamente de mejorar la situación de las personas, de los grupos vulnerables, y en particular hoy día vamos a tratar de las personas vulnerables LGTBIQ+. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar esta charla, ¿no? Entiendo yo que de repente esta denominación le resulta un poco familiar, pero con el tiempo vamos a ir conociendo, ¿no? Que todas esas nomenclaturas se refieren a cómo se sienten las personas, ¿no? Sabemos pues que las personas lesbianas son aquellas mujeres que se sienten que son mujeres que aparentemente son hombres, pero que nacieron como hombres, ¿no? Pero son mujeres que sienten atracción sexual y afectiva por otras mujeres, ¿no? También tendremos pues los gays, que también son varones biológicamente y que tienen esta inclinación o deseo sexual hacia la persona de su mismo sexo, varón. Bisexual, aquella persona que tiene también esta orientación sexual o compartir sexualmente tanto con el hombre o con la mujer. Y transexual son aquellas personas, pueden haber trans hombres, hombres trans, mujeres trans, que son aquellos, en el caso de los hombres trans, son aquellas personas que nacieron siendo mujer y que sienten ser varones. Entonces, ellas son hombres trans, y en lo que refiere a las mujeres trans, son aquellas personas que nacieron como hombre, pero que se sienten mujeres, ¿no? Esas son las dos nomenclaturas, y luego vienen los intersexuales y los queer, que no se sienten identificados con ninguno de estos, porque hay otro tipo de situaciones que se presentan por el tema de la sexualidad. Entonces, vamos a ver este es un problema de derechos humanos, obviamente, porque se ha dado, porque se trata de derechos, de dignidad de las personas, y en consecuencia, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Convención Americana ha considerado
que todos los estados parte, ¿no? Se obligan, ¿no? Incluyéndose al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Y por ello es que exige que los jueces que integran estos organismos hagan un control de la convencionalidad, también sobre la base de lo que señala en ejercicio de su competencia, ¿no? Que pueden ser a través de las resoluciones o de las opiniones consultivas, ¿no? Y justamente la opinión consultiva que nos vamos a ocupar, la que justamente se señala respecto a la protección de los derechos fundamentales de las personas con esta problemática, es la opinión consultiva número 24 del 17 del 24 del año 2017, opinión consultiva 24 del año 2017. Esta opinión consultiva se dio a consecuencia del pedido que formulara en nuestro querido país de Costa Rica, ¿no? ¿Sobre qué pidió la opinión consultiva? Sobre la identidad de género, igualdad y no discriminación a las parejas del mismo sexo, obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, identidad de género y los derechos derivados de vínculos entre parejas del mismo sexo. Es decir, que este problema generalizado en nuestro país, a través de que no existen, ante la evolución de la sociedad y el reconocimiento de los derechos de las personas, ¿no? Se ha visto que hay un grupo de personas que no se identifican dentro de este binomio de hombre y mujer, ¿no? Por lo cual requieren de una especial protección. Dado que estas personas se ven, como ya lo ha dicho la doctora Tipacti, se ven casos donde históricamente han sido maltratadas, discriminadas por razón de su sexo. Y esa situación ha venido desde muchos años atrás, porque justamente se ha determinado que la sociedad, tradicionalmente, la sociedad estaba conformada únicamente por un hombre y una mujer. Por eso se habla de del binomio hombre-mujer. En ese sentido, entonces, la sociedad rechaza a las personas que no se identifican al rol del hombre y de la mujer que la sociedad les otorga. Por ello dicen que ese aspecto de género es un constructo social. Bueno, pues la opinión consultiva 24/2017 señala, ¿no? Reconoce a través de los fundamentos que realiza la Corte Interamericana sobre la personalidad jurídica. La personalidad jurídica, y determina que existen efectivamente, que todos somos titulares de la personalidad jurídica, independientemente del sexo que tengamos o de la identidad sexual que optemos, ¿no? Somos titulares de esta personería jurídica ante la sociedad y el Estado, lo que permite gozar de derechos y ejercerlos y tener capacidad de actuar, lo cual constituye un derecho inherente al ser humano, que no puede ser en ningún momento derogado por el Estado. Qué importante, y eso lo señala en el fundamento 103. Muy bien. También identifica como problemas, esta opinión consultiva identifica los problemas que tienen esas personas a raíz de la discriminación por razón de identidad, ¿no? Y dado que hemos señalado que el género es un constructo social, ¿no? Basado en la biología, ¿no? Bajo el sexo binario de hombre y mujer, ¿no? Siempre teniendo en cuenta también el hermafroditismo, que sí también forma parte de este grupo.
Entonces, la opinión consultiva ha señalado que la identidad de género es una vivencia interna e individual del género, tal como cada persona se siente. Puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. Hemos visto, pues, que las personas trans son aquellas personas que nacieron con un sexo determinado, pero que al tiempo ellos no se identificaron con ese sexo, sino con el sexo opuesto. Por eso es que se les llama trans. Son hombres trans, aquellas que nacieron como mujer, pero que se sintieron como varón. Pero eso tampoco no significa que esta situación va a quedarse allí, porque esta persona que nació como mujer, luego se sintió como varón, no necesariamente va a tener un apego a una mujer, puede también tener un apego sexual a un varón, es decir, puede también ser homosexual, ¿no? Luego, entonces, se entiende como identidad de género, ¿no? A todo lo relacionado a la vida privada, a la autodeterminación, de tal manera que le dé sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones. Fíjense que el reconocimiento que se hace ya no es a partir de este binomio hombre-mujer, sino a partir, ¿no?, del sentido que le da a la vida a la persona, de lo que siente la persona, del sentido que tiene para él su perspectiva de vida. Cuán importante es que rompe todos los paradigmas respecto a lo que era la personalidad para nosotros. La expresión de género también ha señalado que es una manifestación externa del género de una persona a través de su aspecto físico, lo cual puede incluir el modo de vestir, peinar o utilización de cosméticos u otros comportamientos sociales de interacción, ¿no? Luego, la orientación sexual se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, ¿no? O de sí mismo o de su mismo género, o de un género distinto, así como las relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Entonces es una apertura, ya no es solamente un pensamiento limitado del hombre y de la mujer. Fíjense todos que estas son consideraciones ya no del vulgo, ya no de cualquier persona que pueda entenderlo así, sino es ya una opinión consultiva de la Corte Interamericana que ha señalado, ¿no?, cuáles son, cómo interpretan, ¿no?, la orientación sexual. Las personas, ha reconocido a las personas LGTBIQ+ como un colectivo formado por personas de acuerdo a su orientación sexual y expresión sexual. Como habíamos señalado, lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y queer, ¿no? Queer, que es una última denominación en inglés que se refiere a aquellas personas que no se sienten identificadas con uno ni con otro. Entonces, la Corte Interamericana ha señalado cuáles son las obligaciones del Estado a consecuencia de esa declaración, a consecuencia de este reconocimiento a los derechos humanos de las personas con estas características. Y ha señalado que el Estado debe asegurar que los individuos de todas las orientaciones sexuales, identidades de género, puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas. Eso lo señala en el Fundamento 10. Luego dice, el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura y malos tratos. Esto lo señala en el Supra 98 de la consulta, ¿no?
y señala también que la autonomía de la identidad sexual y de género, ¿no? Es un derecho que tienen todas las personas, ¿no? A que los datos en los registros guarden correspondencia con las definiciones identitarias que tienen de ellas mismas, ¿no? Y en caso de que no exista tal correspondencia, debe existir la posibilidad de modificarlas. ¿Qué importancia tiene este fundamento 105? De vital importancia por cuanto nosotros a lo largo de la carrera hemos visto una serie de situaciones que hoy más se dan. En aquella época, recuerdo cuando yo era relatora, habían procesos muy excepcionales en los cuales se solicitaba el cambio de nombre, ¿no? Este cambio de nombre que es que es necesario para las personas de estas identidades, por cuanto ellas se quieren sentir identificadas, no solamente por lo que sientan, sino también por lo que quieren designarse, del modo como quieren ser designadas, ¿no? Y por ello es que la opinión consultiva señala, pues, que una de las garantías que el Estado debe proporcionar a estas personas, ¿no? Es que les den facilidades para modificar, ¿no? Esta identidad, para que sea acorde a la identidad sexual de ellos. Luego habla sobre la identidad de la sexual, hablábamos de la autonomía de la identidad sexual y de género, ¿no? El derecho de cada persona que los datos sean modificados, así también el derecho a la dignidad. Y este derecho a la dignidad, bien sabemos que también ha sido una preocupación y de todas las naciones, en particular en el Tribunal Constitucional nuestro y también el Tribunal Constitucional colombiano, que es un ejemplo de adelanto, que considera, ya ha emitido sentencias sobre vivir como uno quiera, ha reconocido el derecho de la persona a vivir como uno quiera, señalando que la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. Claro, este concepto podríamos decirle que siempre se ha dado, se ha reconocido. Sin embargo, dentro de esto ya están incluidas estas personas con características distintas o al sentimiento diferente de los hombres y de las mujeres. La dignidad humana, entonces, entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, se requiere para una forma de vivir bien, ¿no? Se busca, pues, que las personas que las personas de LGTBIQ tengan condiciones materiales y concretas para su existencia. Dado que vemos que luego de la discriminación, que la discriminación tiene muchas facetas, muchas formas en los cuales se aprecia básicamente en la remisión a estas personas a formar un grupo de pobreza por cuanto han sido discriminadas y no son personas que puedan tener facilidades para el trabajo. Entonces, lo que se busca a través del Consejo, del órgano de esa opinión consultiva, es que el Estado, ¿no?, le recuerda al Estado que debe de facilitar condiciones materiales y concretas de una existencia digna, adecuada a la persona. La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes o patrimoniales, integridad física o integridad moral. Es decir, se está reconociendo que la persona no puede vivir con humillación. Se está reconociendo que las personas LGTBIQ+ son personas iguales como todos nosotros, hombres y mujeres, ¿no? Y tienen derecho a vivir una vida digna sin humillaciones. Por ello, se reconoce el derecho a la igualdad
como toda persona, sin distinción de raza, sexo u otro, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos. Por ello es que no podemos permitir la discriminación. Y un concepto que ha señalado de vivir bien la opinión consultiva es el derecho a la no discriminación, que se encuentra relacionado al derecho a la dignidad, a vivir sin humillaciones, vivir su propio plan de vida con adecuadas condiciones. Derecho a la identidad, como ya hemos señalado. Entonces, el derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como de un derecho que es esencial para el ejercicio de otros derechos de naturaleza política, civil, económica, social, cultural, ¿no? Por ello, todos estos derechos están reconocidos a las personas que tienen, a las personas que hoy estamos recordándolas, estamos en esta posibilidad de saludarlas a través de este seminario, ¿no? Luego, pues, también esta opinión consultiva señala que es necesario realizar cambios, ¿no? Realizar cambios que permitan a las personas buscar la identidad de género, ¿no? Y para ello ha señalado que los estados están comprometidos a realizar este tipo de cambios fundamentales en su norma interna, ¿no? Por ello es que solicita, ¿no? Recuerda a los estados, ¿no? Que cada persona es libre y autónomo de seguir un modelo de vida de acuerdo con sus valores, creencias y convicciones e intereses, como lo señala en el Fundamento 88. Asimismo, ¿no? Este derecho al cambio del nombre, que es básico, fundamental, y que ya se está dando con mayor requerimiento por las personas, ¿no? Es necesario atender, dado que buscan la adecuación a su imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género en los registros, en los documentos de identidad, para que estos sean acordes a la identidad de género autopercibida por ellos, ¿no? Señala, pues, esta opinión consultiva, a través de la opinión consultiva, la Convención Americana señala que este es un derecho protegido en el artículo 18 sobre el derecho del nombre, el artículo 3 sobre reconocimiento a la personalidad jurídica, el artículo 7, derecho a la libertad, el artículo 12, derecho a la vida privada. Entonces, el derecho al cambio de nombre es un derecho humano, ¿no? De conformidad, por ello es que hay una obligación de respetar y garantizar los derechos, ¿no? Sin discriminación, conforme lo señala el artículo 24 de la Convención, y con el deber de adoptar las disposiciones del derecho, del derecho interno. Esto lo encontramos en el artículo 2 de la Convención, señalando que los estados están en la obligación de reconocer, regular y establecer procedimientos adecuados para tales fines. Entonces, nos preocupamos, pero ¿cómo los estados pueden facilitar el reconocimiento de este derecho a la identidad, que es el derecho al nombre? El fundamento 121 de esta opinión consultiva señala que los procedimientos deberían permitir cambiar la inscripción del nombre de pila y, de ser el caso, adecuar la imagen fotográfica, así como rectificar el registro del género o sexo, tanto en los documentos de identidad como en los registros que corresponden y que sean relevantes para que los interesados ejerzan sus derechos subjetivos. En este aspecto, entonces, se señala
que este proceso de reconocimiento no debe de requerir de la prueba del género. En este proceso de reconocimiento de la identidad de género no debe imponerse a los solicitantes el cumplimiento de requisitos abusivos, o sea, exagerados, tales como la presentación de certificados médicos para establecer cómo nacieron, qué pasó, si cambiaron de sexo a través de una cirugía. No se requiere, no puede requerirse el cumplimiento de estos requisitos al que la convención está señalando como requisitos abusivos. Pruebas de estado civil de no casados, ¿no? Tampoco debe someter a los solicitantes a pericias médicas o psicológicas relacionadas con su identidad de género autopercibida. Recordemos que son cómo ellos se identifican. No es que nosotros los identifiquemos por su apariencia física. La idea acá es cambiar el paradigma. La identidad de género es la que ellos se autoperciben. Y otros requisitos que desvirtúen el principio según el cual la identidad de género no se prueba. O sea, básicamente no debe exigirse requisitos de prueba del género. Si ellos dicen que son gays, lesbianas o transexuales, es la declaración de ellos, es como ellos se sienten. No requieren de mayor probanza. Eso es lo que aconseja la opinión consultiva. Por tanto, el trámite debe estar basado en la mera expresión de voluntad del solicitante. Reconocimiento legal de la identidad. Esto es en el mismo sentido los principios de Yakarta que estipulan ninguna condición como el matrimonio, la maternidad, paternidad, podrán ser invocadas como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Es decir, estas personas no tienen que estar vinculadas a este tipo de situaciones. No tienen que ser exigidos este tipo de situaciones, presentar este tipo de situaciones para que puedan probar su género, ¿no? Teniendo en cuenta también que este cambio de nombre, no solamente de nombre, sino de identidad, porque estamos viendo, ¿no? Que ya, que no están satisfechos con el sexo que originalmente nacieron. Entonces, estos cambios de identidad deben de guardar una reserva especial para las mismas personas. Esto lo señala en el fundamento 135, cuando dice, los procedimientos y los cambios y correcciones o adecuaciones en los registros deben ser confidenciales y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de la identidad de género. Fundamental, porque se trata de un derecho muy íntimo. No tenemos por qué saber, no tenemos por qué publicitar estos procedimientos. Solo atañe a la persona que lo ha solicitado. Entonces, nosotros viendo un panorama, ¿no?, de América Latina, vemos que algunos países nuestros ya están más avanzados que nosotros en cuanto al reconocimiento de la identidad de género de estas personas. Por ejemplo, en el caso de Argentina y Bolivia. La ley de identidad de género de Argentina, que es uno de los países que en el 2011 o 2010 se reconoció el matrimonio homosexual, que fue inclusive antes que España, recuerdo. En Argentina se ha reconocido, se ha legalizado el matrimonio gay, ¿no? En el artículo 9 señala que tendrán acceso al acta de nacimiento
Originaria, quienes cuenten con autorización del titular de la misma y con orden judicial por escrito y fundada. Solamente aquel documento será entregado entonces con autorización del titular. Esto hace fuerte la reserva sobre la identidad de las personas, porque ellos están cambiando esta identidad. Y esta partida de nacimiento original es parte de la reserva, del derecho de reserva que tienen las personas, porque nadie más que ellos han determinado cuál va a ser su identidad sexual. La ley de identidad de género en Bolivia, por otro lado, dispone que el procedimiento debe garantizar que la información sea accesible únicamente a la interesada, interesado o interesade, al personal autorizado de la norma, ¿no? Por la norma, o a la solicitada mediante una orden judicial o requerimiento fiscal. Fíjese la trascendencia de esta información, que requiere, ¿no?, la disposición judicial para poderlo exhibir por la trascendencia que tiene para la persona. Lo ha señalado el fundamento 139. Entonces, ¿qué trámites deberían de existir para estas personas? Procedimientos expeditos y tender a la gratuidad, ¿no? No se puede exigir, entonces, hemos señalado, acreditaciones de operaciones quirúrgicas, hormonales, esterilizaciones, modificaciones corporales, para otorgar lo solicitado, o para probar la identidad de género, por cuanto podrían ser contrarios al derecho a la integridad personal, fíjense, contenido en el artículo 5.1, 5.2 de la Convención Americana, y esta es un derecho humano al que hay que proteger, ¿no? Otro punto importante del cual se ocupa el fundamento 141 de la opinión consultiva son los procedimientos referidos a las niñas y niños. En relación a este punto, la Corte ha sostenido que al aplicarse a niñas y niños los derechos contenidos en instrumentos generales de derechos humanos deben ser interpretados tomando en consideración el corpus juris sobre derecho de la infancia. Esto es teniendo en cuenta el conocido preámbulo de los derechos humanos de los niños y adolescentes, y en nuestro Código del Niño y Adolescente, ¿no?, el interés superior del niño. O sea, tener en cuenta este principio fundamental, el interés superior del niño, ¿no? Porque tenemos muchos niños y niñas que nacieron con un sexo determinado y desde niños ya no se sienten identificados con ese sexo. Entonces estos niños son objeto, y niñas son objeto de burla y de discriminación en los colegios, en el barrio. Y por ello es que este fundamento 149 hace alusión al respeto a la dignidad de los niños y niñas que se sientan distinto al sexo con el que han nacido, ¿no? Esta opinión consultiva va más allá, ¿no?, respecto al procedimiento de los casos de niñas y niños. Ellos consideran que pueden también cambiar la identificación de las niñas y niños desde temprana edad, teniendo en cuenta 4 principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. 1, el principio de la no discriminación, como hemos señalado. El principio del interés superior del niño y niña, también. El principio de respeto al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Como sabemos, pues, que los niños y niñas y adolescentes están en una etapa de formación integral y tienen derecho a una vida pacífica, tranquila, ¿no?, y a un ambiente, y a crecer en un ambiente sano y saludable.
Por ello es que la discriminación por razón de identidad sexual es del todo contrario a estos derechos. El principio de respeto a la opinión del niño y de la niña en todos los procedimientos que le afecte, de modo que se garantice su participación. Importante principio, porque ese es el modo con que cómo se concretiza el sujeto de derechos que es el niño. Recordemos que antes de la Convención de los Derechos del Niño se encontraba una situación distinta. El niño no era un sujeto de derechos como lo es a partir de la Convención de los Derechos del Niño, sino era objeto de protección. Por ello se decía que el mejor padre de familia era el que decidía sobre la situación del niño. El juez de familia era considerado el mejor padre de familia. Por ello es que el proceso o toda la decisión que se podía tomar, ¿no?, por más que afectara el interés del niño, no era oído, no era exigido, no se le exigía la opinión del niño. Se consideraba que el adulto, en este caso los padres, también eran los que tomaban la decisión sobre los niños. Contrario es lo que sucede ahora, los derechos de los niños a la opinión son respetados. Por ello, toda aquella decisión que se tome sobre el niño, niña o adolescente requiere de la opinión de esta, previa a la decisión, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Muy bien. Es importante, estamos tocando el procedimiento que debemos de tener respecto del cambio de nombre, porque es un caso, porque es el caso más frecuente que se presenta en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, este procedimiento terna de la identificación sexual y de género de la persona que solicita su reconocimiento. Entonces, los estados están obligados, ¿no?, y cuentan con la posibilidad de establecer procedimientos adecuados para el cambio de nombre, adecuación de imagen, rectificación de la referencia al sexo o género en los registros, en los documentos de identidad, independientemente de la naturaleza jurisdiccional materialmente administrativa, ¿no? Deben ser enfocados de manera que respeten los derechos de las personas, la autodeterminación percibida por cada uno de ellos, basado únicamente, como ya hemos señalado, en su consentimiento libre e informado del solicitante sin que exija requisitos como certificaciones médicas y deben ser confidenciales, deben ser expeditos, exigirse la acreditación, no debe exigirse ninguna acreditación de operaciones quirúrgicas y demás, ¿no? Entonces, existen casos, no sé qué tiempo tengo ya, me parece, este trámite no solamente puede ser judicial, al contrario, se requiere que este trámite sea más fácil, que dicen más accesible, ¿no? Y el trámite podría ser hasta administrativo y notarial, ¿no? La protección internacional de los vínculos, de otro problema que también ha tocado la opinión consultiva, es la protección internacional de los vínculos de las parejas del mismo sexo. Claro, porque así como los hombres y las mujeres fundan un hogar, también las personas trans, las personas bisexuales, todas el conglomerado LGTBQ
forman también parejas, y esas parejas requieren de una protección. Ya el Tribunal Europeo ha señalado que existen algunas circunstancias en que pueden ser relevantes para identificar la existencia de un vínculo familiar, tales como la convivencia, el tiempo que ha durado la relación afectiva, ¿no? La evidencia de que las personas hayan demostrado su compromiso con la relación, ¿no? Esos son circunstancias que deben ser reconocidos, lo que no ocurre en nuestro país aún, ¿no? Hemos tenido una serie de proyectos que han presentado en el Congreso, que se han presentado en el Congreso, ¿no? Con denominaciones varias, pero que el propósito era o siempre es proteger a las familias, o sea, a estas familias que se fundan por parejas que no son heterogéneas, o sea, que no son hombres con mujeres, sino todos los tipos que hemos mencionado, ¿no? Por cuanto han habido muchos casos en que las parejas han fundado estos hogares, ¿no? Y han hecho riqueza, y lamentablemente uno de ellos ha muerto, ¿no? Y no ha podido ser posible de que el heredero, de que la persona que ha quedado sea el heredero del premuerto, en razón de que no está reconocido ese vínculo. Entonces, este es un grave problema que tienen las personas del mismo sexo. La Convención Americana, hemos señalado, que protege en virtud del derecho a la protección a la vida privada y familiar. Se protege la vida privada y familiar, así como a la familia, considerando que es el vínculo, el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo. También lo ha señalado el artículo 17. O sea, no necesariamente cuando nosotros leemos la Convención sobre el tema de la familia, vamos a ver que no está limitado únicamente a la familia conformada por un hombre y una mujer, o menos que esté conformada solamente a través del matrimonio, sino hay otro tipo de familias con parejas de distinto sexo. Además, deben ser protegidas este tipo de familias sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales u otro tipo, teniendo en cuenta todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido. Entonces, estamos ante una situación en la que se requiere, pues, de una igualdad de trato de las parejas. No solo está referido a la protección de derechos patrimoniales, ojo, sino también a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como a los que surgen de los vínculos familiares de las parejas heterosexuales. O sea, el reconocimiento debe ser amplio, general, similar a la de las parejas heterosexuales. Los mecanismos por los cuales el Estado podría proteger a las familias son sobre la base del reconocimiento al derecho a la identidad, a la dignidad humana y a la no discriminación. Y asimismo, ¿no? Los estados deben entender que las instituciones existentes de las parejas compuestas por personas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio, de conformidad con el principio pro persona contenido en el artículo 29 de la Convención, tal reconocimiento implicaría que esas figuras extendidas estarían también protegidas por los artículos 12 y 17 de la Convención Americana. Los estados entonces deben modificar las figuras existentes a través de medidas legislativas, judiciales y administrativas para ampliar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los estados que estuvieran en dificultades institucionales para adecuar estas figuras, ¿no? Entonces, transitoriamente deben de actuar de buena fe, ¿no? Garantizando a las parejas constituidas por personas del mismo sexo igualdad, ¿no?
y paridad del derecho respecto de las del distinto sexo, sin discriminación alguna. Lo dice el fundamento 128. Entonces vemos puntualmente que hay dos temas que por lo menos ya tienen una luz, ¿no?, para resolverse. Esto es darle mayor protección, identificarlas y darles protección a estas personas, ¿no? Y todo ello se ha visto relacionadas en las sentencias que, en el caso, por ejemplo, en el caso chileno, del caso de Atala Rifo, ¿no?, y las niñas versus Chile, es una sentencia pues ya conocida por todos nosotros, que como sabemos, Atala Rifo era una magistrada de Chile que luego de haberse separado de su esposo, ¿no?, tiene una nueva pareja que es mujer o que es lesbiana, ¿no?, y que estando las niñas con el padre, ella las visitaba, que cuando el padre se entera de que Atala tenía una pareja lesbiana, entonces se opone a estas visitas señalando que pues que esas relaciones afectivas las iba a hacer daño en su formación a las niñas. La Corte Interamericana ha señalado que no es así, que las niñas tienen derecho a ver a su madre, ¿no?, porque la relación que tenía Atala y su pareja no las iba a afectar de modo alguno, y reconoce formas distintas de familia, ¿no? En el caso Azul Rojas Marín versus Perú, también es un caso emblemático para nosotros, ¿no? Se ha dado justamente cuando Azul Rojas Marín era una joven, ¿no? En todo caso, digo que era una joven porque él había nacido varón, pero se identificaba siendo mujer, y bueno, en las características físicas y de aspecto de indumentaria, ¿no?, daban la idea de que se trataba de una lesbiana, evidentemente, que fue detenida por la policía y que luego, tras lamentable detención, fue violada y fue maltratada, discriminada en el año 2008, por lo cual ella requirió ante las autoridades y nunca fue escuchada, y por lo cual tuvo que recurrir a la Corte Interamericana. Y es así que esta sentencia se da por primera vez en 12 años, le dan credibilidad al testimonio de Azul, ¿no? Es el nombre de esta joven que denunció por los maltratos, ¿no?, de violencia que se realizó contra su persona. Y esta denuncia fue contra el Estado peruano. En este caso, la Corte Interamericana lo que hizo fue dio credibilidad al testimonio por primera vez, porque ella no había sido escuchada en los tribunales peruanos, ¿no? En este caso, el Estado, cuando responde ante la denuncia, la Corte Interamericana dice: no se puede dar crédito a la versión del Estado por la falta de registro de la detención. Dice, Azul estaba regresando a su casa, no se encontraba en actitud sospechosa, ni realizaba actividades ilícitas. Esas son las conclusiones a las que llega, ¿no? Y dice que Azul fue detenida de forma ilegal, arbitraria, discriminatoria por agentes del Estado, a causa de su orientación sexual, ¿no?, únicamente,
y se reconoce el contexto de violencia y discriminación que hay en el Perú, aun cuando no querramos. Eso es lo que ha señalado la Corte Interamericana, que hay un contexto de violencia y discriminación contra las personas LGTBIQ+ en nuestro país. Pese a que no hay datos sobre el año de los hechos, el contexto se acredita con información de sociedad civil. También se reafirma la obligación, en esta sentencia, se reafirma la obligación de los estados de generar información fiable sobre vulneraciones a grupos discriminados. Y eso puntualmente, ¿no? Tenemos que ver con que nuestro Estado, lamentablemente, no tiene unificado una base de datos de las personas que se encuentran, de las personas vulnerables que han requerido el Estado y que lamentablemente no han recibido atención. Entonces, para identificar en principio la vulnerabilidad y la forma del acceso a la justicia que tengan estas personas, no tenemos nosotros una base de datos general en la cual se pueda apreciar cómo vienen siendo tratadas las personas en estas circunstancias de vulnerabilidad en todos los niveles. Por ello es que la Corte Interamericana nos recuerda también cada grupo vulnerable al que ha sido visitado por las comisiones, ¿no? Las comisiones in loco que tiene la Comisión Interamericana, siempre han señalado de que el Estado peruano aún no cumple con esta obligación de generar una información confiable, ¿no? Sobre la existencia de las personas en estado de vulnerabilidad y cuántas son las personas que son objeto de discriminación por razón de sexo y género, e inclusive me refiero a las mujeres violentadas por razón de género. Entonces, sin embargo, dice, y se identifican prácticas que revelan homotransfobia institucionalizada, como la erradicación de homosexuales y travestis en Lima, porque todavía existen, ¿no? Estas actuaciones de la policía, ¿no? Que tienden a la erradicación de homosexuales y travestis, realizando actividades que para ellos forman parte de algo discriminado, de algo que no corresponde al honor, señalan, y por ello es que aún se mantienen esas erradicaciones, ¿no? de las personas que son homosexuales o travestis. La violencia contra las personas LGTBIQ tienen un fin simbólico. Debemos de recordar que aunque la agresión se dirija contra una persona en particular, el mensaje es para todo el grupo. Eso es lo que ha señalado esta sentencia de Azul contra Perú. Y la falta de investigación y sanción adecuadas refuerzan la idea de que este tipo de violencia aún es tolerada en nuestro país, ¿no? Recordemos también, ¿no? que las sentencias como esta, las sentencias del campo algodonero en el caso de género, ¿no? también ha exigido de los estados una adecuada sanción e investigación adecuada, ¿no? para que pueda erradicarse este tipo de violencia. Entonces también señala que la discriminación hacia Azul ha sido por su situación sexual, ¿no? Fue transversal a todas las vulneraciones de derecho que sufrió. O sea, esta forma
del trato que recibió ella fue transversal a todas las vulneraciones de derechos que ha sufrido. Entonces, esta sentencia ha ordenado medidas significativas y cambios a nivel nacional y que reparen a Azul. En este caso, ha señalado que se requiere de hacer un protocolo de investigación y capacitación a la policía, serenazgo, jueces y fiscales. Y justamente el propósito de este foro es complementar o contribuir, ¿no?, con esta capacitación que esta sentencia ha impuesto al Estado peruano. Capacitar a los jueces fiscales, a la policía, al serenazgo, a las instituciones que tienen que tener algún trato directo con las personas LGTBIQ+. Ha señalado, es necesario la creación de una base de datos sobre hechos de violencia y discriminación contra estas personas y la asistencia necesaria, la asistencia médica y psicológica para las víctimas de este tipo de discriminación. Y importante de que este tipo de discriminación, este tipo de agresión que sufrió Azul, ha sido considerado como víctima de tortura. En ese sentido, entonces, tenemos una larga tarea que tenemos por caminar, ¿no? Concientizar en todos, en el respeto de del derecho de las personas LGTBIQ+, por cuanto los derechos humanos es de todos. Tenemos derechos tan iguales entre todos, por ello es que nos queda por abrir nuestra perspectiva hacia hacia el reconocimiento de las personas, ¿no? Porque hay muchas situaciones, ¿no?, en que lamentablemente siguen viviendo. Tenemos muchos casos, ¿no? Muchos casos en los que lamentablemente continúan siendo y que nosotros tenemos la obligación de cumplir con el acceso a la justicia. Y es a través de la Comisión de Justicia de tu Comunidad que estamos realizando con el doctor Jorge Luis Pajuelo actividades que tienen que ver justamente el reconocimiento de los derechos de las personas, y una de ellas ha sido este evento, por lo cual les estoy muy agradecida y esperemos contar con su presencia, ¿no?, en otra oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que les haya servido esta información que hemos recopilado. Muchas gracias a todos y a todas. Jenny, estamos a tu disposición. Muy agradecido por su excelentísima ponencia, señora doctora Doris Rodríguez Alarcón. A continuación, procederé a dar lectura de algunas preguntas realizadas por los asistentes. La primera pregunta es, respecto a la opinión consultiva que hace referencia a la identidad de género, ¿esta opinión es vinculante? Y si fuera así, ¿qué calidad de vinculante tiene y qué obliga al Estado? Como hemos escuchado, estas opiniones consultivas son orientadoras, ¿no? Porque sabemos pues que las sentencias de la Corte Interamericana son las que obligan a los estados. Sin embargo, estas opiniones consultivas tienen un marco jurídico de criterios jurisprudenciales y que van a ampliar un criterio, ¿no?, que tenemos sobre todos estos derechos reconocidos por la Convención. Entonces, ante una situación que aún todavía no está desarrollado en nuestro país, en los países, es que se hacen este tipo de consultas con el propósito justamente de ser orientadoras para los estados parte. Entonces, si bien no obligan
de un modo como las sentencias de la Corte Interamericana, sí tienen un grado de obligatoriedad en cuanto a su aplicación por la Convención, por haber sido suscriptores de la Convención Interamericana. ¿Sí? Doctora, hay una segunda pregunta, la cual dice, ¿cuáles son las principales barreras en las cuales se fundamenta el RENIEC para impedir que las personas transexuales no concreten sus derechos a la identidad, habiendo obtenido una resolución favorable de cambio de nombre y o de sexo, entre paréntesis, género, expedida por el Poder Judicial? ¿Cuál es la pregunta? Porque me parece un comentario. Ah, no, lo que ellos preguntan, o sea, los asistentes, es que RENIEC está dando barreras, la RENIEC, pese a que existe una sentencia emitida por el Poder Judicial. Entonces, ¿cuáles son las principales Bien, barreras que tiene RENIEC? las barreras que tiene la RENIEC para no inscribir en las partidas las modificaciones que hace el Poder Judicial son determinadas por sus leyes internas, entonces con sus normativas internas, por lo cual estas normativas deben ser cambiadas, deben ser adecuadas como lo está recomendando en esta sentencia Azul Rojas Marín versus Perú de la Corte Interamericana. Me parece que la RENIEC aún se mantiene en una situación no actualizada. Entonces, yo pienso que cualquiera podría pedir la modificación de estos reglamentos por parte y de estos criterios por parte de las autoridades de la RENIEC. Muchas gracias, señora doctora Doris Rodríguez Alarcón, por las respuestas. Acto seguido, invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, presidente de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en Comunidad de la Corte Superior de Justicia, y a la señora doctora Doris Rodríguez Alarcón, a fin de hacer la entrega del certificado emitido por el Distrito Judicial, en agradecimiento a la ponencia Violencia y Discriminación a la comunidad LGTBIQ, la cual fue dirigida a los señores magistrados y asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Asimismo, otorgamos la palabra al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas para iniciar algunas palabras. Muchas gracias por el pase. Buenas noches a todas y todos nuevamente, a los quienes se encuentran conectados. Bueno, hemos escuchado la versación que sobre el tema tiene nuestra expositora, la doctora Doris Rodríguez Alarcón, juez titular de la Corte Superior de Puente Piedra, Ventanilla. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, hay excepciones, como el caso de la colega, quien es miembro de nuestra corte, repito, y no había forma de evitar invitarla, porque sabemos de su experiencia en el tema. De hecho, ella ha presidido también en la anterior gestión la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Así que, nuevamente, le agradecemos expresamente su participación y sobre todo el tiempo y la información que hoy día ha compartido. Y en testimonio precisamente de ese agradecimiento se le estará extendiendo el certificado de participación respectivo. Sirva inmediatamente la ocasión para agradecer nuevamente a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento y por supuesto a todos y todas las personas que integran la Comisión de Acceso a la Justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, en especial a quienes se encuentran conectadas, la doctora Jenny Tipacti, que ha gestionado la realización de este evento, a la doctora Jessica Paola Viteri Valiente y a la doctora Rosario Dávila Arquiñigo. Sin más, doy por clausurado este evento. Muchas gracias a todas y todos por conectarse. Buenas noches, muy amables. Gracias a todos y a todas y a todes. Los asistentes por su
Gusto de verlos. Agradecemos a todos los asistentes. Gracias a Besitos. todos. A todos. Buenas noches con todos. Saludos, Todos. doctora Doris, y muchas gracias nuevamente, doctor Jorge también. Buenas noches, abrazos, Buenas noches. cuídense. Hasta luego. Gusto Gracias. de verlos nuevamente. Bueno.